He decidido divorciarme de Hans. El primer día que tomé la decisión, lancé mi anillo de bodas y compré un billete de avión. El segundo día, eliminé todos los rastros de nuestro matrimonio de la casa de bodas. El tercer día, fui a recoger a nuestro hijo del colegio y le compré todo lo que quería comer. El pequeño dijo con desdén: «Papá se va a casar con la tía Camila». ¿Tienes miedo? Es demasiado tarde para tratar de complacerme ahora. Miré su rostro, idéntico al de Hans. Ni siquiera sentí una pizca de renuencia en mi corazón. La basura debe quedarse en el cubo de basura con el resto de la basura. Como Camila está dispuesta a acogerlo, por supuesto se lo doy. La determinación de divorciarme llegó a mí de manera bastante repentina. Ese día, todavía no podía contactar con Hans por teléfono. Al igual que muchas veces en los últimos 6 meses, siempre era su secretaria la que contestaba. Lo siento, señora. El presidente Hans ha dado instrucciones de que su itinerario personal no se revele a nadie. Pero no mucho después, Camila publicó un conjunto de fotos en su cuenta de redes sociales. Reconocí de inmediato el anillo de bodas de Bulgari en la mano de Hans. Camila era el primer amor de Hans. En el 5.º año de mi matrimonio con Hans, ella se estaba divorciando y volvió al país. Desde el primer día que regresó, el corazón de Hans estaba en tumulto. En realidad, después de colgar el teléfono, solo me sentí un poco triste. La idea de divorcio todavía no era tan fuerte. No fue hasta que de repente me desmayé por hipoglucemia. En aquel momento, solo había yo y George, que acababa de regresar del colegio, en la habitación. Estuve inconsciente durante unos 10 minutos y me despertó el ruido del gritando mientras jugaba a los juegos. Pero George solo me echó un vistazo y luego siguió jugando. Me sentía muy mal y solo pude reunir toda mi fuerza para pedirle ayuda. «George, ¿podrías traer un chocolate a mamá?» Al oír esto, George se levantó impaciente con la tableta en los brazos. Pero me rodeó y salió directamente de la habitación. En el momento en que la puerta se cerró con un portazo. Solo en ese segundo. De repente vi la luz. En aquel entonces, George nació porque Camila se casó y Hans se emborrachó y tuvo una aventura nocturna. En realidad, no planeaba tenerlo. El médico tampoco lo recomendó, considerando cuánto había bebido Hans esa noche. Pero él me pidió que me casara con él y me rogó earnestamente que conservara el bebé. Lo había querido durante muchos años. ¿Cómo podía soportar negarme? Así que me casé y tuve el bebé. Pero ahora, el niño que llevé en mi vientre durante 10 meses y crié con mis propias manos. Era tan frío y egoísta que resultaba verdaderamente escalofriante. Entonces, ¿por qué debería seguir soportando este matrimonio por su causa? Hans volvió tarde en la noche. No estaba dormida. Lo había estado esperando. Parecía estar de buen humor. Sacó una caja pequeña de su bolsillo y me la entregó. «Mira si te gusta». La abrí. Era una pulsera. En las fotos que publicó Camila hoy, había un collar muy brillante. Si no me equivoco, esta simple pulsera era un regalo gratuito con el collar. Pero ni siquiera me sentí triste por ello. Incluso le sonreí: «Se ve bonita». Hans pareció respirar aliviado: «Me alegra que te guste». Cuando salió de la ducha, me entregó la toalla como de costumbre. La cogí como siempre. Cuando estaba secando mi cabello mojado a la mitad, de repente paré lo que estaba haciendo. «Hans». Llamé su nombre suavemente. Se quedó sentado pero levantó la mano y agarró mi brazo. «¿Qué, lo quieres?» Sonreí con amargura. Hacía 5 meses que Camila había regresado, y Hans y yo no habíamos dormido juntos durante 5 meses tampoco. Al ver que no decía nada, Hans simplemente se volvió y me arrastró a sus brazos. Lucía. Había un calor creciente en sus ojos. Bajó la cabeza, queriendo besarme. Pero lo empujé. «Hans». Le sonreí con calma, cada palabra que dije era extremadamente pacífica. «Vamos a divorciarnos». «¿Divorcio?» Obviamente estaba sorprendido. «Sí,
divorcio. Me liberé de sus brazos, di un paso atrás y me quedé quieta. ¿Por culpa de Camila? Hans frunció el ceño con impaciencia. Sabes que se está divorciando. Solo la estoy ayudando. Su mirada se detuvo repentinamente en mi dedo anular. El anillo de bodas se había ido, y todavía había una marca débil en mi dedo. Lucía, ahora eres madre. ¿Cómo puedes ser tan capriciosa? Me volví y me alejé. El acuerdo de divorcio está en el escritorio de tu estudio. Echa un vistazo a la división de bienes. Solo quiero lo que me corresponde. Si no tienes objeciones, por favor, enséñalo rápidamente. ¿Y George? Ya había ira en la voz de Hans. No olvides, es el hijo de mí, Hans. Agarré el pomo de la puerta, me volví y le sonreí. Sí, es del clan Hans. Entonces, no voy a pelear contigo por él. Lucía. La cara de Hans se puso pálida de rabia. ¿En qué demonios estás metida? ¿Por qué te he estado descuidando estos días? Te he dicho, Camila se está divorciando. Solo la estoy ayudando con el pleito. Además, George tiene solo 5 años. No puede prescindir del cuidado de su madre. Hans cogió su ropa con una cara fría. Consideraré el incidente de hoy como un capricho tuyo. Me quedaré en la casa de la empresa unos días. Lucía, cuando te despiertes y te des cuenta de tu error, ven a buscarme. A la tarde siguiente, Hans recibió una llamada de los sirvientes de la casa de bodas. Lucía había desalojado todas sus cosas. Y ella, que siempre había sido muy afectuosa con George y se había ocupado de todo ella misma, no lo llevó al colegio en persona por primera vez. No pudo evitar pensar en el acuerdo de divorcio que Lucía había redactado. Quedaba escrito claramente en blanco y negro que no quería la custodia de George. Esto sorprendió enormemente a Hans. Lucía tuvo un parto difícil cuando dio a luz a George. Él fue puesto en una incubadora justo después de nacer. Después del periodo de posparto, ella comenzó a cuidar al niño ella misma. En estos 5 años, no había dejado a George ni un solo día. Entonces, no creía que Lucía renunciaría al niño. Entonces, el gran escándalo que estaba armando esta vez era solo porque estaba celosa de Camila. Y la razón por la que estaba celosa era, por supuesto, que Lucía estaba locamente enamorada de él. Hans sabía que ella lo había amado en secreto durante años. Cuando él estaba enamorado de Camila en aquel entonces, ella era solo una niña sin importancia. Más tarde, él y Camila se separaron debido a un malentendido. Cuando Lucía reapareció a su lado, se había convertido en una joven mujer elegante. Es difícil decir si aquel encuentro nocturno después de emborracharse fue realmente un accidente. O si él también estaba un poco atraído por ella. En los 5 años de su matrimonio, su vida matrimonial había sido bastante armoniosa. Hasta que Camila apareció. En estos últimos meses, él de hecho la había descuidado un poco. Pero de todos modos, Lucía no podía simplemente mencionar el divorcio casualmente. Entonces, él todavía decidió enseñarle una lección. El sirviente llamó de nuevo. Señor Hans, la señora ha llamado un taxi y dice que quiere mudarse. Hans encendió en silencio un cigarrillo. Luego bajó los ojos para mirar el anillo de bodas en su dedo anular. Después de un rato, dijo fríamente, déjela marchar. Dile que si da un solo paso hacia afuera, no piense en volver. Fui a recoger a George 1 hora antes. También compré todos los juguetes que quería. Todas las comidas chatas que quería comer pero que yo no le permitía. George no parecía muy contento. Frunció su rostrocito y dijo con desdén, es porque sabes que papá se va a casar con la tía Camila que tienes miedo. Es demasiado tarde para tratar de complacerme ahora. Tiró los juguetes uno por uno al suelo y los pisoteó. Tiró toda la comida al cubo de basura. Luego me miró triunfalmente, si te atreves a pegarme, se lo digo a papá enseguida. Miré su rostro, idéntico al de Hans. Realmente no sentí ni una pizca de renuencia en mi corazón. George. Tosé su rostro por última vez. No te molestaré más.
digamos adiós definitivamente hoy. Jamás volvemos a vernos. ¿Qué quieres decir? George estaba un poco aturdido, por instinto, intentó agarrarme. Pero me esquivé y le sonreí de nuevo. Significa que no te quiero más. George quedó completamente aturdido. Después de un momento, una expresión de agravio pareció cruzar por sus ojos. Pero luego, me miró con furia, me da igual si me quieres o no. La tía Camila es 100 veces mejor que tú. Bueno, que ella sea tu madre entonces. Levanté las cejas indiferentemente. George, que te vaya bien. El billete de avión que reservé era para Hong Kong. Me divertí muchísimo con mi mejor amiga de la época de la escuela durante 15 días. Hasta que Hans llamó a mi amiga. Lucía, George está enfermo y está llorando pidiendo verte. Pensé un momento y dije con calma, es normal que los niños se enfermen con el cambio de estación. La familia Hans tiene un médico de cabecera y un hospital privado. Se ocuparán bien de él. Hans no dijo nada y colgó el teléfono directamente. Mi amiga me preguntó con un poco de lástima, Lucía, ¿en serio no quieres al niño más? Ella sabía cuánto esfuerzo había invertido en George. Asentí, sí, no lo quiero más. ¿Y entonces? Hans, ¿todavía lo amas? En el pasado, solo escuchar el nombre de Hans hacía que mi corazón se acelerara de forma incontrolable. Pero ahora, ni siquiera se produjo una onda. No, ya no lo amo. En serio, ya no lo amo. Mi amiga no pudo evitar exultar, Lucía, debemos celebrar. Esta noche, bebemos hasta que estemos borrachas. Mi primera vez con Hans fue debido al alcohol. En aquel entonces, yo estaba sobria y Hans estaba borracho. Pero esta vez, estaba borracha hasta el límite. El hombre frente a mí siempre estaba sobrio y controlado. Incluso cuando me estaba ayudando, era un caballero. Mi amiga dudó mucho antes de acercarse. Steven, ¿podrías llevar a Lucía de vuelta? Steven no respondió. Me ayudó a sentarme en el sofá, casi desmayada. Te dejaré al chofer. Yo me voy en mi coche. Steven. ¿En serio vas a dejar sola a Lucía? La mirada de Steven era indiferente. Dije hace 5 años que sus asuntos ya no tienen nada que ver conmigo. De repente me puse a reír en silencio. Sí, en aquel entonces Hans se abalanzó sobre mí cuando estaba borracho. Steven estaba resuelto a llamar a la policía. Pero estaba tan enamorada que finalmente decidí casarme con él. Steven era mi compañero de juegos. Crecimos juntos. Debido a lo que pasó con Hans, él estaba extremadamente decepcionado conmigo y cortó todo contacto completamente. No esperaba encontrarlo esta noche. He oído decir que estos años ha estado en el extranjero y nunca ha vuelto. ¿Quién hubiera pensado que nos encontraríamos en un bar en Hong Kong? Escondí mi vergüenza y llamé suavemente a mi amiga. Ellen, déjalo marchar. Yo puedo volver sola. Steven no dijo nada y se dio la vuelta y se alejó rápidamente. Pero cuando mi amiga me ayudó a salir del bar, su Bentley estaba estacionado en el arcén con los faros de emergencia encendidos. Steven estaba apoyado en el coche, fumando. Había colillas esparcidas por todas partes. Lucía. Sonrió, pero la sonrisa estaba llena de amargura indescriptible. Debí haberte debido algo en mi vida anterior. Me ayudó a subir al coche. Luego hizo que el chofer llevara a mi mejor amiga de vuelta. Cuando el coche llegó abajo del hotel donde me estaba alojando, Steven estacionó el coche y se desabrochó el cinturón de seguridad. Luego se inclinó, me cogió el mentón y me besó. Estaba aturdida. Tal vez fuera la estimulación del alcohol lo que me hizo perder la cabeza. De hecho, me abracé a su cuello y le devolví el beso. Lucía. ¿MMM? El beso de Steven se fue profundizando. Sus dedos se deslizaron por mi cabello largo, agarraron fuertemente el dorso de mi cabeza, obligándome a responderle. Cuando estaba casi sin aliento, finalmente terminó el beso profundo. Bajó la cabeza, su frente tocando la mía. ¿Lo quieres? De repente,
pensé en la captura de pantalla de los registros de chat que recibí hace un mes. La había enviado Hans a Camila. Te quiero estar contigo de nuevo. En aquel momento, estaba preocupada por George y estaba sumida en un profundo dolor y confusión. Pero ahora, no me importaba nada. Directamente levanté la cara y le devolví el beso, enganchando mis brazos fuertemente a su cuello. Steven, hagámoslo. Pero Steven me agarró los hombros y me empujó suavemente. En la luz titilante, sus hermosos ojos eran extremadamente serios y concentrados. Lucía, tengo una condición. ¿Qué condición? Soy un tipo de hombre tradicional. Steven bajó los ojos y sonrió, sus dedos en mis hombros temblaban ligeramente mientras apretaba más fuerte. Si hacemos esto, tienes que responsabilizarte de mí. Cuando dijo eso, me sobrené un poco. Responsabilizarse. Estas dos palabras eran demasiado pesadas. Y golpearon directamente la vieja herida en mi corazón. Cuando Hans me pidió que me casara con él en aquel entonces, también se trataba de responsabilizarse por el supuesto encuentro nocturno tras emborracharse. Al ver que no decía nada, Steven se rió suavemente. Lucía. Apartó el cabello desordenado de mi frente, bajó los ojos y me miró profundamente. Si no quieres responsabilizarte, no me provoques. Sabes que no soy ese tipo de hombre casual. Me empujó suavemente y salió del coche. Luego me abrió la puerta del coche. Baja. Te llevaré a tu habitación. Se quedó allí, alto pero con un aspecto un poco distante. Con la espalda a la luz, no podía ver las emociones en su rostro. Pero solo me sentí inexplicablemente triste. Steven me acompañó hasta la puerta de mi habitación. Después de verme entrar, se marchó directamente. Me apoyé en la puerta de espaldas y no me moví durante mucho tiempo. No sabía si era el alcohol lo que me hace sentir mal, o era la última mirada que Steven me dio cuando se marchó justo ahora, y lo último que dijo. Dijo, Lucía, mi vuelo es a las 3 de la mañana. Creo que nunca volveré. De repente, el teléfono sonó repentinamente. Mis pensamientos se vieron repentinamente interrumpidos. El número de la llamada entrante me resultaba familiar, pero no logré recordarlo de inmediato. Contesté, y fue la voz de otro secretario de Hans. Señora. La voz del secretario sonaba muy respetuosa y cautelosa. Bueno, el señor Hans bebió demasiado en la cena de negocios esta noche y acaba de vomitar. No quiere tomar la sopa para deshacer el efecto del alcohol hecha por los sirvientes, dice que no tiene buen sabor. Señora, ¿podría usted volver? Lo interrumpí directamente. Si no quiere tomar la sopa para deshacer el efecto del alcohol, puede tomar pastillas para deshacer el efecto del alcohol. No soy ni una sirvienta de la familia Hans ni una doctora. No vengan a buscarme para cosas así en el futuro. Por cierto, también le ruego que se moleste en instar al señor Hans sobre el asunto del divorcio. Señora. El secretario quería decir algo más, pero fue interrumpido por el grito enfadado de Hans. ¿Quién te ha dicho que la llamaras? Jeremy, te estás atreviendo más y más. Pero señor Hans. Cállate. Mis asuntos no tienen nada que ver con Lucía. Si vuelves a tomar la iniciativa sin permiso, te puedes marchar por tu cuenta. Me cansé de escuchar esto y colgué el teléfono directamente. No hubo la más mínima onda en mi corazón. También agregué casualmente el número de Jeremy a la lista negra. A la 1 de la mañana, desperté repentinamente sin motivo aparente. Navegué por WeChat y encontré la cuenta de Steven. En los 5 años desde que me casé con Hans, ni siquiera nos habíamos enviado un solo saludo festivo. Pero su foto de perfil seguía siendo la misma que había usado durante más de una década. Una muñeca de madera tallada a mano. Apenas se podía distinguir que era la forma de un niño. Era la primera muñeca que tallé cuando me inspiré a aprender a tallar madera. Más tarde, se la di. Me quedé mirando esa foto de perfil y no pude evitar sonreír. Pero mientras sonreía, inexplicablemente empecé a llorar. Le envié un mensaje de WeChat a Steven. Steven, me duele tanto el diente que no puedo dormir.
El indicador de escribiendo apareció rápidamente en la parte superior de la ventana de chat. Pero no llegó ningún mensaje durante mucho tiempo. Justo cuando estaba a punto de dormirme de esperar, sonó el sonido de notificación de WeChat. Te he comprado algo de medicina. La entrega express de la misma ciudad te la enviará pronto. Me quedé un momento desconcertada antes de responder. Steven no respondió de nuevo. Agarré el teléfono con fuerza, pero ya no tenía sueño. Sin embargo, no hubo más mensajes de su parte. Después de unos 40 minutos, sonó el timbre. Me levanté un poco sin ganas y fui a abrir la puerta. Pero cuando abrí la puerta, no era el repartidor el que estaba fuera. Era Steven, todavía con un aspecto un poco adormilado. ¿Steven? Me quedé aturdida. Todavía tenía la bolsa de medicina en la mano, y no había mucha expresión en su rostro. ¿Es el mismo diente que te duele? Asentí con torpeza. Dejó la medicina, se dio la vuelta y fue al baño a lavarse y desinfectarse las manos. Abre la boca. Déjame echar un vistazo. Tú no eres un dentista. Lucía, ¿cuándo no te he tratado el dolor de muelas? Después de decir eso, ambos nos quedamos un momento aturdidos. Ya no nos habíamos visto desde hace 5 años. El rostro de Steven era un poco frío, pero sus acciones eran extremadamente gentiles. Me hizo caer sobre el sofá. Levanté la cara y abrí la boca. Sus dedos delgados buscaron hábilmente el molar de juicio que a menudo me daba dolores. Pero en realidad, esta vez, ese diente no estaba rojo, hinchado ni inflamado. Steven me miró. Luego, retiró lentamente su dedo. Lucía. Tomó una toallita desinfectante y se limpió los dedos uno por uno. Luego, tomó mi rostro entre sus manos y bajó la cabeza. Me has engañado. No me atreví a mirarlo, mis ojos se desviaban, no atreviéndome a encontrar su mirada directamente. Lo siento. No digas lo siento. Steven de repente curvó sus labios en una sonrisa. Me alegra. ¿Steven? Cuando lo miré sorprendida, él me besó. He perdido mi vuelo. ¿Qué debemos hacer? Esta vez me iba a volver para ir a un cita blindada. Ahora, la futura esposa también se ha ido. Entonces, ¿qué debemos hacer? ¿Qué crees, Lucía? Los dedos de Steven apartaron el cabello desordenado de mi mejilla. Profundizó el beso poco a poco. ¿Por qué no me lo compensas? He estado casada y he tenido un hijo. No importa. Soy un soltero mayor. Me conformaré si puedo conseguir una esposa. No pude evitar reírme. Steven, ¿qué tipo de soltero eres? Las mujeres que te persiguen podrían hacer una cola hasta Francia. Steven me miró profundamente, pero prefiero no tener nada que conformarme con menos. No se nota realmente. Lo notarás cuando estemos juntos en el futuro. En realidad, no sabía que las palabras de Steven fueran en realidad un doble sentido en aquel momento. Hasta nuestra primera vez, él ni siquiera esperó a llevarme a la cama. Mis rodillas me dolían un poco por frotarse contra el sofá. No pude evitar morderlo. Steven, me duelen mucho las rodillas. Su cálida palma agarró mi cintura, y me sostuvo y nos dio la vuelta. La posición se convirtió en que él estaba sentado apoyado en el sofá, y yo estaba sentada en su regazo con la espalda hacia él. Sin embargo, en el momento en que me senté, sentí que sus músculos abdominales se tensaron instantáneamente. Incluso su respiración se volvió rápida y pesada. Lucía, lo siento, no puedo contenerme un poco. Originalmente, pensé que sus palabras anteriores querían decir que quería que viera su actuación en el futuro. Pero nunca esperé que... Tenía casi 30 años, pero era en realidad su primera vez. No había tenido una novia durante todos estos años en el extranjero. Steven, ¿no has estado en una relación durante estos años? Yo estaba tumbada en la almohada, dejándole limpiar mi cuerpo. Steven bajó los ojos, sus acciones eran suaves, pero no me miraba y no decía nada. Hasta que salió de la ducha. Rara vez se tomó un cigarrillo y fue a la terraza. Cuando fui a buscarlo,
Él tenía un cigarrillo entre los dedos, mirando el cielo lejano, sin saber lo que estaba pensando. Steven. Lo abracé suavemente por detrás. ¿Qué estás pensando? Pensando en si te responsabilizarás o simplemente te pondrás tu vestido y te irás después de terminar. No pude evitar reírme. ¿Soy tan mala? Se volvió a mirarme, con un leve tono rojo en sus ojos. Sí. Steven. Ya no podía reírme, y mis ojos me dolían y estaban hinchados. Sí, cuando él se fue al extranjero en aquel entonces, le prometí que me casaría con él cuando volviera. Pero me enamoré de Hans. Y luego, de una manera desordenada, tuve esa noche caótica con él. Steven. Lo abracé fuertemente. Me responsabilizaré de ti. Bien. Me abrazó aún más fuerte y me besó violentamente. Lucía, ya que dijiste que te responsabilizarás, tienes que hacerlo hasta el final. Al 30º día en Hong Kong, Hans todavía no había firmado el acuerdo de divorcio. Me cansé de esperar y directamente le demandé en el tribunal. El día en que Hans recibió la citación, la maestra del jardín de infancia de George también me llamó. Madre de George, George ha estado adormilado y distraído en clase estos días. He notado que su estado mental no es muy bueno y ha perdido un poco de peso. Suspiré suavemente. Gracias, maestra Sie. Sería mejor que contactara con el padre de George. Madre de George, ¿te resultaría conveniente venir a la escuela? Hace mucho tiempo que no te vemos recogiendo o dejando a George. Lo siento, no es conveniente. Está bien. Lo siento por molestarte. Cuando estaba a punto de colgar el teléfono, todavía no pude evitarlo. Maestra Sie, cuando el padre de George venga a recogerlo, ¿podría usted pedirle que preste atención a si el niño está jugando en secreto con la tableta en plena noche? George solía fingir que estaba dormido y luego jugar en secreto en plena noche. Una vez lo pillé, y me enfadé tanto que le arrojé la tableta. Pero no mucho después, en su cumpleaños, recibió varias tabletas del último modelo. Tal vez tuviera miedo de que yo las arrojara de nuevo, así que se contuvo un poco y no se atrevió a jugar en secreto en plena noche más. Pero ahora que me he ido, Hans está ocupado con los asuntos de la empresa y de Camila todos los días. ¿Cómo podría tener la energía y el tiempo para cuidarlo? Aunque he decidido divorciarme de Hans y no tengo intención de llevarme a George. Después de todo, todavía es mi carne y hueso. Tampoco quiero verlo completamente arruinado. Pero, solo estoy dando un amable recordatorio. Hans nunca se había dado cuenta de que disciplinar a un niño podía ser tan agotador. Después de escuchar lo que la maestra del jardín de infancia dijo, él se fue deliberadamente a la habitación de George en mitad de la noche. En efecto, lo pilló jugando en secreto. En un ataque de cólera, también arrojó la tableta. George estaba disfrutando mucho jugando y se enfadó tanto que lo empujó con fuerza. Fue solo en este momento que él pareció entender de repente. ¿Por qué Lucía se había enfadado y decepcionado tanto en aquel entonces? Y por qué Lucía había tenido una gran pelea con él cuando le compró a George una nueva tableta otra vez. No pudo contenerse y le dio una bofetada a George. George obviamente estaba asustado y lloró mucho. Luego se fue a dormir solo, serio y tranquilo. Pero Hans no tenía el menor sueño. Pensó en la llamada que Jeremy hizo a Lucía esa noche. En realidad, al principio, él había dado su consentimiento tácito y no la había detenido. Fue solo las palabras y la actitud de Lucía las que lo hicieron enojarse instantáneamente. Debido a Camila, ella había sido tan capriciosa y traviesa. Realmente le daba dolor de cabeza. Él pensó que ella solo estaba usando el divorcio para chantajearlo. Y que George era tan desobediente debido a su falta de disciplina. En realidad, todo esto eran trucos de Lucía. Solo quería que él supiera su importancia. Hans terminó de fumar un cigarrillo y sacó su teléfono. La llamó por iniciativa propia por causa de George. George era del clan Hans, pero también era el niño al que Lucía había dado a luz arriesgando su vida. Como madre, no podía simplemente ignorar a su propio hijo. Pero Hans nunca esperó que. Todos sus métodos de contacto habían sido bloqueados por Lucía.
Incluso el número de teléfono de su mejor amiga no se podía alcanzar ahora. Hans reprimió su enojo y caminó hacia abajo. La brisa nocturna soplaba, pero él todavía sentía que el enojo en su pecho no se disipaba. Lucía quería jugar en serio, ¿eh? Muy bien. Hans se rió de rabia. Ella quería un divorcio, ¿verdad? Entonces se lo daría. No podía esperar a ver ahora. ¿Qué expresión tendría Lucía cuando él realmente firmara el acuerdo de divorcio? Lo fingido se había convertido en realidad. Ella debía de estar extremadamente arrepentida. Después de todo, la adoraba tanto en aquel entonces. Tanto que tan pronto como Camila salió del país, ella inmediatamente apareció frente a él. Y lo cautivó tanto que tuvieron esa noche juntos. Con George, se convirtió en la señora Hans como ella había deseado. Así que esta vez, seguramente enseñaría a Lucía una lección muy severa. Le haría saber lo que significa estar extremadamente arrepentido. Cuando el abogado de Hans llamó, Steven me estaba incansablemente importunando, tratando de demostrar que no era todo palabrería y no había sustancia. Señorita Lucía, el señor Hans me pidió que le informara de que los trámites de divorcio se llevarán a cabo en Pekín pasado mañana. Cuando la fría y cortés voz del abogado llegó, solo sentí que la última gran piedra en mi corazón se cayó repentinamente. Muy bien, dígale al señor Hans que regresaré a Pekín a tiempo para manejarlo. Después de colgar el teléfono, Steven me abrazó por detrás. Lucía, déjame regresar contigo. Pero yo negó con la cabeza, esto es algo entre Hans y yo. Yo puedo manejarlo adecuadamente yo sola. Los ojos de Steven estaban llenos de preocupación, pero Lucía, estoy realmente preocupado. Yo le hice una broma deliberadamente, ¿por qué estás preocupado? ¿Tienes miedo de que no me pueda divorciar? Steven de repente sonrió, pero la sonrisa era indescriptiblemente desgarrada. Lucía, no tienes idea de lo mucho que me dolió cuando supe que estabas con Hans en aquel entonces. Pero nunca te forzaré ni te obligaré. Eres libre. Esa noche cuando dije que quería que te responsabilizaras de mí, no tienes que tomarlo en serio. Incluso si no te responsabilizas de mí, está bien. Me volví y lo abracé, levanté la cara y lo besé suavemente. Pero Steven, he sido muy feliz contigo estos días. Y justo ahora, me hiciste sentir realmente bien. Le mordí suavemente el mentón, me responsabilizaré de ti. Espera a que yo regrese. Los ojos siempre gentles y calmos de Steven de repente parecieron que le habían caído estrellas. Lucía. Se dio la vuelta y me tumbó en la cama, su profunda y suave voz sonando en mi oído. Puedo hacer que te sientas incluso mejor. ¿Eso significa que en esta vida nunca quieres dejarme? No pude evitar reírme, pero casi me deshizo. Lágrimas fisiológicas se formaron en las esquinas de mis ojos, con una capa de humedad, Steven. Él bajó la cabeza y me besó suavemente. En el segundo mes después de nuestro matrimonio, uno de los mejores amigos de Hans me llamó repentinamente. Cuñada, ¿estás disponible ahora? ¿Qué pasa? Bueno, cuñada, Hans invitó a algunos de nosotros, amigos, a beber esta noche. Ahora está borracho. Incluso cuando está borracho, se niega a que lo llevemos de vuelta. Puede llamar a la familia Hans o pedir a Camila que lo recoja. Eché un vistazo a la puerta del baño cerrada y la interrumpí suavemente. Cuñada. Hans no lo permite. Justo ahora, de repente gritó tu nombre. Solo me pareció gracioso. Si no me hubiera divorciado. Si Camila no estuviera soltera ahora. El nombre que hubiera gritado debería ser el de Camila. Hay algunos hombres que parecen siempre amar solo a la mujer que les ha dejado. Interrumpí a mi amigo. Por favor, llámame Lucía a partir de ahora. Además, ya me he divorciado de Hans, así que sus asuntos no son asunto mío. Después de decir eso, colgué el teléfono directamente sin esperar a que la persona al otro lado dijera nada más. En cuanto colgué el teléfono, Steven salió del baño. ¿Quién llamó? Solo preguntó casualmente. Yo también respondí indiferentemente, era alguien sin importancia.
Mientras decía eso, cogí sin problemas una toalla para secarlo. Pero Steven se la quitó de la mano. No necesitas hacer estas cosas. De todos modos no es cansado. Se secó el pelo con unos pocos trazos y me sonrió. Incluso así, no necesitas hacer nada cuando estás conmigo. Pero él era muy paciente secándome mi cabello largo todos los días. ¿No te aburre? Steven encendió el aire a temperatura intermedia. Al oír mi pregunta, él solo me miró suavemente. No soy el tipo de persona que no sabe apreciar lo que tiene. Cariño. No pude evitar darme la vuelta y abrazarlo, levantando la cara para que me besara. Steven bajó la cabeza y me besó, pero luego se contuvo. Espera que se seque tu cabello, o te dolerá la cabeza. Le lancé una mirada burlona y no pude evitar tocar sus duros músculos abdominales. Solo tú podrías esperar en un momento como este. Después de nuestra luna de miel, Steven y yo regresamos juntos a Pekín. Excepto para nuestros familiares más cercanos y mejores amigos, no muchos en Pekín sabían de nuestro matrimonio. Y también planeamos celebrar una boda en Pekín. Después de todo, tanto la familia de Steven como la mía están aquí. La próxima vez que vi a Hans fue en un banquete de cumpleaños de un anciano. Ese anciano no tenía una relación particularmente cercana con mi familia, pero tenía una muy buena relación con los padres de Steven. Así que Steven me llevó a asistir juntos. En cuanto entramos, Steven fue llamado por el anciano. Como había estado en el extranjero durante muchos años, naturalmente se consideraba un invitado raro. Fui a la mesa de buffet a tomar algunos pasteles pequeños. Cuando me volví, vi a Hans y a George. El padre e hijo estaban vestidos idénticamente, con los mismos rostritos. Eran bastante tiernos. Cuando George me vio, sus ojos se iluminaron inmediatamente. Incluso, por instinto, gritó, «¡Mamá!», y estaba a punto de acercarse a mí. Pero después de dar solo 2 pasos, pareció recordar algo y se detuvo incómodamente. Hans todavía tenía una expresión impasible, pero las comisuras de su boca estaban tensas. Asentí hacia ellos, reprimiendo la leve tristeza en mi corazón, y estaba a punto de darme la vuelta y marcharme. Pero Hans de repente se acercó. «Lucía». Me miró un rato antes de hablar de nuevo. «Como estás de vuelta en Pekín, ven y vive en el mansión de la familia Hans. George te extraña mucho». Quedé bastante sorprendida. ¿Vivir en el mansión de la familia Hans? Hans tosió ligeramente y apartó la cara, su voz un poco extraña. «Después de todo, eres la madre biológica de George. Todavía no tiene siquiera 6 años y realmente necesita el cuidado de su madre». «Hans, ya estamos divorciados». Fruncí el ceño y estaba a punto de darme la vuelta y marcharme de nuevo. «Lucía, Camila se ha ido a Estados Unidos». Hans de repente me agarró y dijo esto sin sentido. «¿Qué tiene que ver eso conmigo?». Me solté de su mano y di un paso atrás. «¿Cómo no puede tener que ver contigo?». Frunció el ceño. «No estabas enojada y querías divorciarte en aquel entonces debido a Camila. Ahora que se ha ido, debes de haber calmado. Si vuelves ahora, no digo que no consideraré volver a casarme contigo. Después de todo, no importa lo que pase, eres la madre biológica de George. Es mejor que tener a un extraño». «Hans, necesito ser más clara. Cuando me divorcié de ti, nunca pensé en volver a estar contigo. Lucía, te estoy dando una oportunidad aquí. No la necesito». Realmente no pude aguantarlo más. Levanté la mano para mostrarle, «Hans, estoy casada». El anillo de bodas en mi dedo anular brillaba con un brillo discreto pero deslumbrante. Los ojos negros de Hans se entrecerraron, y su rostro se volvió repentinamente frío y sombrío. Pero en un instante, me miró y volvió a sonreír débilmente. «Lucía, realmente no necesitas hacer esto. También dije que si quieres volver a casarte, no digo que no lo considere. Dices que estás casada. ¿Dónde está tu marido entonces? No creo que, después de haber estado casada y haber tenido un hijo, puedas encontrar a un hombre mejor que yo. Además, me amaste». Lo dijo con tanta seguridad, seguro de que, dado que una vez lo amé, siempre lo amaría.
Seguro de que secretamente anhelaba volver a casarme con él, pero era demasiado tímida para decirlo. Seguro de que, con solo que me hiciera una seña, volvería sin vergüenza a su lado. Pero él no sabía. En realidad, ni siquiera yo misma lo sabía. Tal vez el supuesto amor que le tenía tuviera una grieta en la noche en que se abalanzó sobre mí estando borracho. Más tarde, la principal razón por la que acepté casarme con él fue probablemente debido a George. Al igual que al final, cuando me decidí a divorciarme de él, también fue debido a George. Una vez, el niño fue la razón que ató mi felicidad y mi libertad. Pero ahora, nada puede atarme más. Hans, aunque eres un tipo de director ejecutivo, el mundo en el que vives no es una novela de romance de director ejecutivo. Le dije amablemente, sería mejor que encontraras el tiempo para hacerte una tomografía computarizada cerebral y echar un buen vistazo a tu cerebro. En cuanto terminé de hablar, vi a Steven caminar rápidamente hacia nosotros. Llevaba un traje de negocios completo de color negro, lucía noble y guapo. También tenía un anillo de bodas en su dedo anular izquierdo, que era un par con el mío. Lucía. Llamó mi nombre suavemente. Se acercó a mí y entrelazó naturalmente sus dedos con los míos. Los anillos emparejados en nuestras manos brillaron juntos, haciendo que el solitario anillo de bodas de Bulgari en la mano de Hans se viera ridículamente fuera de lugar. Cariño, tengo un poco de hambre. ¿Podrías traerme ese pastelito? Quiero el de mango. Steven me pinchó la cara, de acuerdo, pero no comas demasiados dulces, o te dolerán los dientes. Se dio la vuelta a coger un plato y traerme el pastel. Pero Hans de repente extendió la mano y golpeó el plato de su mano de una manera bastante indecorosa. Steven frunció el ceño con disgusto y miró hacia arriba. Señor Hans, ¿qué estás haciendo? Debes de ser contratado por Lucía, ¿verdad? Te ves bastante presentable. Hans lo miró de arriba abajo y se rió burlón. Lucía es mi esposa. Me dio a luz a un hijo. ¿Estás seguro de que quieres recoger a la mujer que yo no quiero? El aire alrededor de nosotros se volvió repentinamente mortalmente silencioso. Aunque no me importaba mi pasado, ser ridiculizada públicamente por Hans de esta manera en público todavía me hizo sentir un poco incómoda inevitablemente. Steven no dijo nada. Incluso la expresión en su rostro no cambió en absoluto. Solo se dio la vuelta y se acercó a mí, se quitó el reloj que le había dado, y luego se quitó el anillo de bodas y me los dio. Lucía, cuida estos por mí. No quiero ensuciarlos. Los cogí sin entender. Steven, ¿qué vas a hacer? Lucía, espérame 5 minutos. Bajó los ojos y se subió un poco las mangas. Se acercó a Hans y le dio un puñetazo en la cara. No me gusta pegar a la gente, pero Hans, te lo has buscado. Mientras hablaba, dio otro fuerte puñetazo. No debiste haber humillado a mi esposa. Hans se recuperó rápidamente y comenzó a defenderse. Tu esposa. Lucía estuvo casada conmigo durante 5 años y me dio a luz a un hijo. ¿Qué clase de esposa es para ti? Necesito recordarte que ustedes dos ya están divorciados. Divorciados o no, cuanto Lucía me ama, quizás puedas preguntárselo a ella. Basta. Estaba a la vez desolada, enojada e impaciente. Empujé a Hans y me paré delante de Steven para protegerlo. Hans, ya no te amo. ¿Escuchaste bien? ¿Qué hiciste? Hans me miró con ojos fríos y sombríos. Lucía, di eso de nuevo si te atreves. Hans, dejé de quererte hace mucho tiempo. Tal vez desde el momento en que te abalanzaste sobre mí estando borracho, ya no te quería. Entonces, ¿por qué aceptaste mi propuesta? ¿Por qué te casaste conmigo? Hans se rió burlón. Lucía, eres solo voluble. Has cambiado de corazón. Ni siquiera quieres a tu propio hijo. ¿Cuánto tiempo crees que este hombre te querrá? ¿Por qué no puedo cambiar de corazón? Hans, ¿no has cambiado de corazón tú también? Te gustaba Camila, pero tuviste un encuentro nocturno conmigo. Te casaste conmigo pero dormiste con Camila. ¿Qué clase de comportamiento es ese? No dormí con Camila. Lucía,
después de casarme contigo, nunca tuve ninguna relación con Camila. Hans me miró y de repente se rió sarcásticamente. Admito que cuando Camila volvió, me distraje un poco. Pero esa noche, al final, cuando pensé en ti, salí de su casa. Me sorprendí un poco. Pero aparte de eso, no tuve ninguna otra emoción extra. Ya sea que él y Camila hubieran ido más allá o no, realmente ya no importaba. Incluso si no lo hubieran hecho, todavía me habría divorciado firmemente de él. Basta, Hans. Todas estas cosas están en el pasado. Estoy casada. Amo mucho a mi marido. Me volví y agarré fuertemente la mano de Steven. Estamos muy bien, profundamente enamorados. Tú también, deberías mirar hacia adelante. ¿Y George? Lo llevaste en tu vientre durante 10 meses y lo diste a luz. ¿Ya no lo quieres más? Los ojos de Hans estaban muy rojos. Era como un niño consentido que finalmente se dio cuenta de que estaba a punto de ser abandonado y estaba asustado. Mi visión también se volvió un poco borrosa. Pero todavía, asentí, sí, ya no lo quiero más. En realidad, si aquel día George me hubiera dado un chocolate, tal vez todavía hubiera sido reacia a dejarlo ir y hubiera luchado por su custodia sin importarme nada. Tal vez me hubiera vuelto débil una y otra vez. Pero cuando George me rodeó, cerró la puerta con un portazo y se fue, mi corazón realmente se murió. Hans se dio la vuelta y cogió a George para marcharse. Pero George de repente se echó a llorar y se soltó de su mano. No quiero ir contigo. Quiero a mamá. Mamá, ya no jugaré a los juegos. Sé que me equivoqué. Por favor, vuelve. George corrió hacia mí y me agarró la mano fuertemente, sin dejarla. No puedo negar que todavía me sentí triste y desolada. Pero también sabía que nunca olvidaría ese día por el resto de mi vida. Cuando estaba en mi situación más desesperada, mi hijo se dio la vuelta y se fue tan fríamente y egoístamente. ¿Qué hubiera pasado si no hubiera podido superar eso? ¿Qué hubiera pasado si hubiera muerto así? George, vuelve con tu papá. Tanto si eres un niño como si eres un adulto, siempre tienes que responsabilizarte de tus propias elecciones. No, no voy a volver. Mamá, quiero estar contigo. No quiero separarme de ti. George seguía llorando y quejándose. Parecía que realmente estaba asustado y sabía que se había equivocado. Porque en aquel día, cuando estaba enfermo y en el hospital, fue Camila quien se ocupó de él. Pero cuando se durmió, fue despertado por el sonido de Camila hablando por teléfono. Escuchó a Camila decir, ¿por qué debería yo ocuparme de un niño ajeno aquí en lugar del mío? Si no fuera por un divorcio sin problemas, ¿cómo podría yo posiblemente complacer a este molesto niño? George también es tan tonto. Incluso dijo que yo era más amable con el que Lucía. Es hilarante. ¿Qué madre no ama más a su propia carne y hueso que a alguien más? Bueno, es bueno que sea un poco tonto. Si realmente me caso con Hans en el futuro, siendo él tan tonto, habrá un rival menos para mi hijo. En realidad, él no entendía del todo. Después de todo, estos temas eran demasiado profundos para un niño de 5 años. Pero sí entendió una frase. ¿Qué madre no ama más a su propia carne y hueso que a alguien más? Sí, una madre biológica siempre es mejor que una madrastra. Parece que a partir de ese día, él fue comprendiendo algunas cosas poco a poco. Y también recordando mi bondad lentamente. Pero era una lástima. Era demasiado tarde. Si tu papá está de acuerdo, también volveré a verte. Si me extrañas, también puedes venir a verme. Pero ahora, lo siento, George. Voy a comenzar mi propia vida. Tosé su rostrito y di lo mismo que cuando nos separamos la última vez. Que te vaya bien, George. Steven y yo celebramos una boda en Pekín. El día de la boda, tanto Hans como George vinieron. Pero no les dejé entrar. Hans mandó un regalo muy costoso. Steven no lo aceptó y lo mandó directamente a una fundación de caridad. George también me preparó un regalo. Era una manualidad que hizo él mismo, junto con una tarjeta.
Guardé la tarjeta y di la manualidad a un niño que me gustaba. He oído decir que aquel día, el Rolls Royce de Hans estacionó fuera del lugar de la boda durante mucho tiempo y no se marchó. También he oído decir que después de que Steven me llevó a casa, ese Rolls Royce pareció habernos seguido hasta nuestra casa de bodas. Pero nuestra casa de bodas era una villa privada y su coche no podía entrar. Cuando estábamos en el dormitorio nupcial, en el momento más apasionado, Steven de repente susurró en mi oído. Lucía, ¿crees que estaría locamente celoso si estuviera fuera en este momento? Lo pateé con fastidio. Qué gusto extraño tienes, Steven. Steven agarró mi tobillo y lo subió poco a poco. Se inclinó y me besó profundamente, porque durante aquellos miles de días y noches anteriores, también estaba locamente celoso como esto. Steven. Me sentí un poco mal por él y no pude evitar abrazarlo fuertemente. Pero luego me besó suavemente el oído. Pero ya no. Lucía, a partir de ahora, será Hans quien esté celoso. Y le haré estar celoso durante toda su vida, incluyendo la próxima vida.